Muy bien, aquí estamos, otra entrevista más. Vamos al aire con el consultor y analista político internacional Gastón Toro. Lo tenemos en línea. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Silvina? Buen día a vos y tu audiencia. Bueno, la verdad, Gastón, que no tenemos tiempo para aburrirnos, hay mucho para entretenerse en este contexto que vivimos nosotros en este país. Eso quizás sea una de las cosas interesantes que hacen que sea apasionante esta tarea, ¿no? Pero para entrar un poquito en panorama, decíamos, el pasado sábado 2 de julio renunció Martín Guzmán. En medio del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ahí donde se estaba dando el acto por el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Antes de preguntarte sobre cómo crees que impactará la llegada del economista Silvina Batakis al Ministerio de Economía, quiero que nos dejes una opinión respecto al rol del ahora exministro y por qué se va de esta manera, Gastón, para entrar en tema. Guzmán se va de esta forma que eligió inclusive el momento justo mientras hablaba en un acto Cristina Fernández y por otro lado a través de Twitter. Bueno, es un poco como que este gobierno nos tiene acostumbrado a dejar unas conferencias de prensa y comunican todo vía Twitter. La verdad que es una vergüenza, porque no se tiene que comunicar de esa forma. Pero en el caso de Guzmán, creo que se cobró tanto destrato del cristinismo y de la cámpora hacia su persona. Claro, acá ahora, mira, Gastón, pensando un poco, porque se vuelve a reconfigurar el poder dentro de la coalición gobernante. Uno piensa acerca de los equilibrios, vamos a hablar equilibrios barra desequilibrios, ¿no? Dentro de las fuerzas que lo componen, que se van notando. La economista Silvina Batakis, ¿a quién le suma poder? ¿A Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Viene a trabajar por ordenar, aunque sea un poquito, este caos reinante en materia económica nacional? ¿Qué va a pasar con Silvina Batakis ahora? Primero que Silvina Batakis no es una economista de renombre en absoluto, no es un cuadro técnico, más que nada un cuadro económico militante de la cámpora, abiertamente militante y adherente a la cámpora. Obviamente muy claro que ya no le queda en el tablero absolutamente nada a Alberto Fernández, salvo Cafiero. El resto es un gabinete a la medida de Cristina Fernández y tampoco son buenas noticias para los argentinos, porque digamos, en realidad el plan económico que en 2 palabras solamente declaró Batakis cuando asumió no existe, nunca existió el plan económico en el gobierno de Alberto Fernández. Realmente el panorama no es bueno porque no hay dólares y ahí por otro lado no hay confianza en los mercados, en un gobierno que yo lo llamo, que esto no ocurrió en la historia de Argentina, de canibalismo político, que se están devorando entre ellos. Es un desgobierno, como vos dijiste, y la verdad que quedó el presidente totalmente solo. Ha quedado solo. En cuanto a la visión económica, ya que nos pones en esa mirada de lo que estás planteando, Gastón, de la nueva ministra que le escuchábamos diciendo, creo, en el equilibrio fiscal, hablaba como frase solvencia fiscal, continuidad del programa económico del gobierno, que vos decís, ¿qué plan? Pero ella dice continuidad del programa económico, aumento de exportaciones. ¿Cómo caen estas declaraciones? ¿Llevan tranquilidad o es como si no hubiese pasado nada? ¿Cómo lo ves? ¿O lleva más incertidumbre? Pero, a ver, es muy simple, Silvina. Ayer, al ser feriado en Estados Unidos, como todo el mundo sabe, por el Día de la Independencia americana, los mercados internacionales estaban totalmente paralizados y así todo escaló de manera abrupta el dólar blue, que en realidad es el dólar que marca, y bueno, y también los otros dólares también estuvieron subiendo, siendo que había un feriado en Estados Unidos, es decir, ningún tipo de tranquilidad, porque los mercados exteriores no creen en este gobierno, los mercados internos tampoco creen y el ciudadano tampoco. O sea, no, en realidad queda mucho tiempo para que deje el poder Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y lamentablemente tenemos un panorama sin dólares, con una inflación
casi cercana a convertirse en hiper, una inflación histórica de los últimos 35 años, que es una inflación como la que tenemos en este momento, con una sobreimpresión de billetes, como hemos hablado en otras entrevistas. La verdad que el panorama, lamentablemente, no es bueno, Silvina. Claro, acá lo que estaba pensando, porque uno se ubica también en la provincia que uno vive, Córdoba, una de las provincias productivas por excelencia. Y estábamos viendo también que ni bien se conoció el nombre de esta flamante ministra, tanto sea dirigentes, referentes del sector agroindustrial, se han expresado, como vos decís, Gastón, muy preocupados por las ideas que ya había comunicado ella años atrás respecto a su modo de ver y de pensar la economía, la relación en compresión impositiva, con intervención comercial, con sube de retenciones, es decir, un perfil antiproductivo. ¿Este es el perfil de Silvina Batakis, un perfil antiproductivo o puede mostrar algo que sorprenda? Es que totalmente ese es el perfil y el relato de este pseudo socialismo que ya no sirve en el mundo. Y yo te doy el ejemplo. Yo llegué el viernes de Cuba, que me fui de vacaciones 12 días, pero principalmente elegí Cuba por una cuestión que hago buceo. El pueblo de Cuba está triste, está devastado. En realidad, el famoso bloqueo de que hablan no es tan así, porque llegan importaciones, obviamente no de Estados Unidos, pero llegan de productos de Europa, de Canadá, de México. Y el relato en Latinoamérica, el famoso relato que se ha caído en pedazos, que ya lo hemos visto en Venezuela. Cuba, te puedo decir que un pueblo devastado, y la pandemia lo terminó de devastar porque hay poco turismo. Y el relato que se ha caído a pedazos en este gobierno, digamos, de Fernández, los dos Fernández, ¿no? Claro, yo digo, hablando de este gobierno, hablemos del tema de tener la lapicera, que ahora está como muy en agenda, tener la lapicera, de usar la lapicera. Algunas frases en los actos de la conmemoración de la muerte de Perón fue el tema de la lapicera, Gastón. Alberto Fernández dijo que lo importante es persuadir y Cristina dijo que Perón agarró la lapicera y no la soltó más. Obviamente que la metáfora de la lapicera se alusiona al poder, de tener poder y ejercerlo. Yo digo, permiso para preguntar lo obvio, pero ¿qué nos ostenta el poder acá en esto de tener la lapicera, Gastón? En realidad estamos siendo testigos. A mí sí me preocupa, y yo ya empecé antes de tomar las ocasiones, había hecho varias encuestas, y me estaba encuestas presenciales obviamente, y me preocupa el gran rechazo que hay principalmente a todo lo que es el oficialismo, que es superior al 75-72%. Pero por otro lado, lo que está ocurriendo, la lapicera y las chicanas, lo llamo, no lo llamo, es una interna de conventillo, y lamentablemente 47-48 millones de argentinos estamos siendo testigos de esta disputa de conventillo que nos tiene inmersos a todos los argentinos, por un lado. Y por otro lado, el poder, en realidad, es un poder totalmente diluido el que actualmente tiene el gobierno nacional, incluida Cristina Fernández. Están disputando poder para su tribuna únicamente, ¿se entiende? Es decir, no están disputando poder real, únicamente para su tribuna y únicamente para el bloque duro que quedó del kirchnerismo, que no supera el 25%. Yo temo el silencio abrumador y preocupante de la sociedad. Y cuando me refiero a eso, tanto silencio de la sociedad me preocupa. ¿A qué te referís cuando decís tanto silencio, Gastón? Porque es un silencio importante, como esos silencios antes de una gran tormenta, que no sé qué puede ocurrir. La verdad uno puede hacer análisis sociológico, pero en Argentina se han dado un montón de condimentos que nunca ocurrió en la historia. Una pandemia mal manejada, más de 100.000 muertos, una economía totalmente estallada, la gente triste, el sistema productivo devastado. Se han dado un montón de condimentos, 1 año y medio para una elección, se están dando muchas cosas, y ese silencio social me llama la atención y me preocupa.
Tal cual. Quiero sumar, escuchándote, Gastón, digo, yo decía ayer también que en medio de todo este lío, este caos, esta incertidumbre de quién iba a ser, quién no iba a ser, de los que se nombraban y no aceptaban porque ponían también sus requisitos para poder ocupar semejante cargo. No es que no haya gente que no quiera ser ministro de Economía, sino que tienen también algunas exigencias para poder ocupar ese ministerio. Y yo decía... Por ejemplo, Redrado. Claro. Por ejemplo, Redrado. Tal cual, que decís, nadie se va a ir en un perfil ortodoxo a aceptar estas ideologías porque sería en contra de lo que realmente piensa, que cree que hay que hacer. Totalmente, totalmente. La verdad, un panorama triste, digamos, el silencio de Schiaretti, sí creo que fue muy inteligente en su silencio como gobernador, pero fue un silencio que habla. Yo creo que Schiaretti va a ser un cuadro de una tercera línea electoral el año que viene. Yo creo que está armando una tercer vía. Y creo sí, debo reconocer que la oposición ha sido seria. En eso tengo que reconocer, yo he sido muy crítico en muchas acciones de Juntos por el Cambio, pero hoy con la debilidad que tiene el gobierno, si la oposición fuera golpista, podría haber acertado un golpe duro y no lo hizo. Yo creo que la oposición se ha mostrado bastante coherente y madura políticamente. Esa era la pregunta que yo te estaba por hacer, Gastón, porque mirando todo lo que está aconteciendo, también uno se pregunta, ¿qué debe hacer? ¿Qué debería hacer la oposición en medio de este escenario, en este escenario tan pero tan complejo que hoy nos toca vivir y que siempre es complejo? Cada nota que hacemos estamos hablando del escenario complejo, pero cada vez se complica más. Sí. No, yo creo que la oposición está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Va a agarrar un gobierno que no es de él? Que no es de ellos. ¿Qué va a hacer? Poner un ministro. A ver, la oposición no puede agarrar un barco que se está hundiendo. Lo que sí puede hacer la oposición es no tirarle bloque de hormigón al barco que se está hundiendo, que creo que no lo está haciendo. Por eso, reitero, creo que la oposición está siendo bastante seria políticamente. Pero, a ver, ¿qué va a agarrar? ¿El timón del barco? ¿La oposición de un barco del Titanic que le está quedando la proa asomada? No, nadie haría eso. Por eso, como cuando he visto que, por ejemplo, con el mal manejo de la pandemia, Juntos por el Cambio, no hacía nada o no tomaba distancia o diferencia y ha sido crítico con ellos, tengo que reconocer que hoy tienen una oposición bastante madura. Gastón, preguntarte, porque quizás esto daría para hablar en otro programa un poco más profundamente, porque en otro momento vamos a la gestión del gobierno del expresidente Mauricio Macri, y se generaba esa construcción del enemigo de Cristina Fernández de Kirchner, o se la posicionaba en la vereda del frente, en la mayoría de los discursos, hablando de la herencia y todo eso. Escúchame a dónde quiero ir. Si bien ahora se va viendo, pero me parece que es un poco más pequeño, porque son frases como la deuda que nos dejaron, o el desempleo, la pobreza sin pandemia, que generaron el gobierno anterior, pero la pelea es puntualmente dentro de ellos. ¿Esto es a propósito para no reivindicar un enemigo fuera del frente de todos, o realmente esto es inmanejable? ¿Qué es lo que está pasando acá? Es inmanejable, es un canibalismo político, es un canibalismo. Lo que estamos siendo testigos es tal cual lo que significa la palabra canibalismo, se están devorando entre ellos. La ansia de poder de Cristina Fernández y el nivel de psicopatía política que tiene es importante. Yo tendría que ser, trato de ser lo más objetivo que puedo, pero la verdad que es una mujer que ha hecho mucho daño y está haciendo mucho daño. No, yo creo que no están exagerando nada. Todo lo que se ve, el conventillo que se ve en la pelea, la cuestión caníbal que se ve de devorarse entre ellos, es lo que está ocurriendo. O sea, están ellos arriba del escenario, y todo lo que vemos los argentinos y lo que estamos sufriendo los argentinos es lo que realmente está pasando.
Gastón, primero hablabas acerca del silencio de los argentinos y yo te quería decir también que ayer estábamos hablando y decíamos, en medio de todo este caos, esta pelea, este no saber quién va a asumir, quién venía, quién se va a hacer cargo de todo esto. ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? Vemos también la gente cuando va a comprar, el problema, la preocupación que por ahí no se habla mucho, pero que hay enfermedades, por ejemplo, oncológicas, enfermedades graves que por problemas de importación a veces falta un remedio, gente que entra en un grado de desesperación porque decís, necesito este remedio porque es cuestión de vida o muerte, no es que puedo tomarme otro remedio. También el tema de la falta de gasoil, el tema del combustible, el tema de los precios, que no alcanza más. ¿A dónde termina esto? Sí, mira, este país, lamentablemente, hablando en términos de una enfermedad tan fea como es el cáncer, es como cuando abren un paciente que tiene metástasis, o sea, donde tocas, sangra. Es decir, para ser duro en la metáfora, o sea, no hay ítems, no hay punto, no hay área de todo este gobierno de que asumió que no ha hecho algo bien hecho. No hay área, es decir, yo que hagan un debate, a ver que me digan en turismo, en Cancillería, en comercio exterior, interior, en manejo de la salud, ni hablar de economía, es decir, no hace falta hablar de la economía porque todo el mundo sabe lo que está pasando. Digamos, donde se toca, sangra, es un desastre lo que han transformado este país. La flamante ministra irá a llegar a acuerdos, va a poder continuar con el fondo. No, porque no hay confianza, Silvina. Lamentablemente me gustaría tratar de decir algo en el análisis más alentador, pero sinceramente no visualizo ningún tipo de mejoras porque primero es una política ortodoxa de izquierda populista, la actual ministra. Y por otro lado no hay confianza en los mercados. Si no hay confianza, no, digamos, y además no hay plata. O sea, no tenemos dinero, o sea, no hay dólares. El acuerdo ya se hizo con el fondo, no va a haber más dinero, no va a haber préstamos. Hay que vivir con lo nuestro. Y la única fórmula, que esto perfectamente lo conoce muy bien tu marido, porque trabaja de las ciencias duras, la única fórmula que han descubierto, entre comillas, es emitir. Y bueno, sabemos lo que pasa cuando hay sobreemisión, que es lo que está ocurriendo con la inflación, entre tantas cosas. Yo sinceramente no veo un panorama en absoluto alentador, porque además, vuelvo a reiterar, Batakis no es un cuadro técnico de renombre, en absoluto. Es un cuadro técnico militante. Gastón, la verdad que quizás, no sé si es la pregunta más difícil o la que más incertidumbre genera a nivel país, a nivel nación, como cualquier ciudadano mira que ya arrancó debilitado el presidente y cada vez se va debilitando más, ¿Qué puede llegar a pasar con el presidente en nuestro país? No pensando desde la oposición, que le quieran hacer nada, sino dentro de la misma coalición con Cristina Fernández de Kirchner, que le va restando todos los días un poquito más de poder y ella se va reivindicando cada día más allá de que no estamos hablando del tema del voto, sino dentro del gobierno, me refiero, con ministros y todo eso. Y la verdad que ya superó, la realidad superó todo. Digamos, yo la verdad no puedo adelantar qué puede ocurrir en este país. Lo que sí te puedo decir que Cristina sabe que ella no puede asumir, que no puede renunciar a Alberto, y es asumir porque se incendia en 2 segundos el país y la sacan en 2 segundos, en 2 segundos se incendia el país, y ahí no lo frenan ni los piqueteros, ni Moyano. Cuando la sociedad si la sociedad sale a la calle, no la frena absolutamente nadie. Por eso sigue Alberto solito en el sillón de Rivadavia, como si fuera un pseudo jefe de gabinete, con menos poder inclusive que un jefe de gabinete. Así es la realidad de cómo está hoy Alberto, y Cristina sabe que ella no puede asumir porque se le incendia el país en 2 segundos. ¿Qué puede pasar? La verdad no sé, Silvina. Sí es real que falta mucho para las elecciones. Y las cosas que tuvo que haber hecho Alberto Fernández no las hizo, que era sacar al kirchnerismo y llamar a un consenso de gobernabilidad con los gobernadores y con la oposición, y no lo hizo.
ahora es prácticamente imposible. Totalmente. Qué largo se hace todo, Gastón. Se va a hacer largo, sí, lamentablemente. Y lamentablemente me gustaría por ahí tener una perspectiva más positiva, pero trato de ser lo más objetivo posible. Gastón, te quiero agradecer por este contacto, ha sido muy amable como siempre. No, gracias a ustedes, gracias Silvina. Buena estrella, muy bien, hablamos con Gastón Toro, analista y consultor político de Grupo Feedback.